Buenos días, hermanos, hermanas. Ese es un buen día, 19 de abril del año 2020. Y yo voy a pensar que todos están en casa, no solamente para esta mañana, este mensaje, pero casi siempre en estos días. Bienvenidos al mensaje para la Iglesia Cristiana del Norte. Y este mensaje tiene el título de Los dos hijos. Y nuestro texto es Mateo 21, versículos 28 a 32. Vamos a leer más de eso para tener más contexto. Pero antes todo, primero voy a anunciar que vamos a tener la cena del Señor al final del mensaje. Entonces, si quiere tomar el tiempo para sacar pan y un jugo o agua para la cena del Señor al fin del mensaje, sí, adelante mientras estamos hablando. Queremos también empezar con una oración. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por cuidarnos en nuestras casas, con nuestros queridos. Pero Padre, no estamos con todos los queridos y tenemos algo de temor para ellos y su salud. No un temor de duda, no un temor de falta de fe, pero simplemente porque este virus está invisible y puede atacar a cualquier persona. Entonces, darnos sabiduría para cuidarnos. Darnos coraje, darnos fe, darnos esfuerzo para estos días. Escucha nuestras oraciones, por favor, para nuestros queridos, para nuestros países, para nuestro mundo. Gracias, Padre, que esta mañana podemos reunir en nuestras casas. Gracias por medio de este teléfono, podemos comunicarnos y escuchar tu palabra. Habla a nosotros, por favor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Esta mañana vamos a ver estos versículos de Mateo, pero yo quiero iniciar en versículo 23 de capítulo 21. Entonces vamos a leer Mateo 21, 23 a 32. Dice, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tenemos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos
y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. El contexto es, el sábado Jesús entró la ciudad sobre un asno y la gente gritó: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Después Jesús fue al templo y quitó los comerciantes y vendedores y anunció: esto escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Después eso sanó los enfermos. Entonces los dejó. Saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Nuestro texto es el próximo día. Es las próximas palabras después los eventos de sábado. Entonces, este domingo, la primera día de la semana, otra vez Jesús alcanzó el templo y estaba enseñando a la gente. Cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos entró y empezó una interrogación de Jesús. Bueno, primera pregunta, ¿por qué estaba interrogando a Jesús? Porque no fue uno de ellos. No estudió bajo sus maestros. No perteneció a su grupo de religiosos. Entonces, Jesús no tenía, según ellos, autoridad para enseñar a la gente. Más que eso, estaba preguntando, ¿con qué autoridad limpiaste el templo ayer? ¿De dónde viene tu autoridad para hacer esas cosas? Los comerciantes, los que están vendiendo animales, palomas, otras cosas, comerciantes y estos vendedores, estaba parte del sistema del templo y los sacrificios. Jesús estaba atacando directamente el liderazgo de los jefes de los sacerdotes. Está atacando el sistema. La gente que vivieron lejos de Jerusalén no quería traer sus animales al templo para sacrificarles. Entonces compró animales allá en el templo para usar en su sacrificio. La gente de los pueblos y ciudades, etc., ellos posiblemente tampoco tenían animales. Entonces fue un gran negocio vender estos animales para los sacrificios. Y los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, fariseos, etc., ellos controlaron todo este negocio. Entonces Jesús está atacándoles exactamente donde está el dinero. Ellos no aceptaron que Jesús tenía autoridad entonces. Pero Jesús estaba enseñando a la gente. Mantuvo su atención por su forma de enseñar, etc. Fue obvio que tenía autoridad. Una autoridad que los líderes no pudieron ignorar. Entonces ellos querían saber de dónde viene esta autoridad. Creo que ellos estaban sufriendo de celos. Jesús tenía un buen seguimiento. Capturó la atención de la gente en sus enseñanzas y mantuvo su atención. Y también Jesús tenía resultados. La gente cambiaron sus actitudes y sus formas de vivir. En la misma manera que pasó antes con Juan el Bautista. Y no solo eso, Jesús sanó los enfermos. Jesús aceptó su pregunta, ¿ok?
pero hizo una condición. Si me contesta una pregunta, les diré con qué autoridad hago esto. Eso es algo sencillo, ¿no? Simplemente responder a una pregunta y vamos a saber con qué autoridad Jesús está predicando, enseñando y también limpiando el templo. Pero la pregunta no fue tan sencillo. Jesús les preguntó de dónde procedía el bautismo de Juan. Oh, no. Ahora, Jesús estaba preguntándoles acerca del otro predicador que tampoco tenía educación y no estaba de su grupo religioso, y lo peor vino de los pobres. ¿Qué pueden decir? Si admitieron que su bautismo, que implique todas sus enseñanzas, estaban de Dios, de los cielos, Jesús va a preguntar por qué no creyeron a Él, por qué no respondieron a sus enseñanzas con arrepentimiento y por qué no lo siguieron. Si decían que vino de la tierra o no de Dios, es posible que la gente iba a atacarles porque ellos creyeron que Juan vino de Dios, que era un profeta. Es posible que la pregunta ¿de dónde vino su autoridad? En referencia a Juan, nunca se preguntaron los jefes y los sacerdotes y ancianos. Se preocuparon por su propia autoridad y posición. Nunca tomaron un interés en Juan y su mensaje. Su interés estaba con mantener la tranquilidad entre el pueblo y las autoridades romanos. Juan representó una desviación. Ahora quieren saber de la autoridad de Jesús, porque Jesús no estaba en el Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Jesús está en el templo. Jesús estaba en su corte, en su aula, en su centro de autoridad. Deberían enfrentar a Jesús. Pero ellos no tenían suficiente coraje para responder a la pregunta de Jesús. Y le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces terminó su interrogación. Pero Jesús no estaba terminado con ellos. En versículos 28 a 32, esta parábola de los dos hijos, Jesús tenía una lección para ellos. Y Jesús invitó a los jefes, los sacerdotes, ancianos y fariseos a participar en su lección, pues escuchar y responder. Dos hijos, donde el primer hijo contestó a su papá en una forma ruda, pero arrepintió. El segundo hijo respondió en una forma respetuosa, pero mintió a su papá. En el momento de las conversaciones, los hijos con su papá, el primer hijo fue el grosero. El segundo hijo fue el respetuoso. Y si eso es todo lo que sabemos, vamos a juzgar el primer hijo como el rudo, el grosero. Y va a pensar bien del segundo hijo. Pero en el curso del tiempo descubrimos que hay más a la historia. El primer hijo hizo la voluntad de su papá. El segundo hijo estaba fuera de la voluntad de su papá. Y allá es el juicio de Jesús contra los religiosos. Su palabra es sí, Padre. Sí. Los líderes de la gente están diciendo sí, Padre. Sí. Pero sus acciones estaban fuera de la voluntad de su Padre. Juan fue enviado a ellos para mostrarles el camino de la justicia, pero no le creyeron. La forma de Juan fue única, muy extraña, pero es sus palabras que los sacerdotes, ancianos, fariseos, escribas, tenían la responsabilidad de examinar si fueron de Dios y de los profetas. Los líderes fallaron de discernir
la voluntad de Dios y donde Dios estaba trabajando. Solo vieron un hombre sin posición, sin autoridad. Entonces lo rechazaron. Jesús estaba implicándoles en su falla. Los recaudadores y prostitutas y otros pecadores escucharon las palabras de Juan y las recibieron como palabras de Dios. Y en efecto, fue un cambio en las actitudes y una transformación en las acciones de la gente. Entonces Jesús les recriminó segunda vez porque ellos estaban sin excusa. El cambio y la transformación de las vidas de los pecadores fue evidencia de la autoridad de Juan, de su mensaje, y ellos deberían responder a su mensaje en creencia. Yo veo algunas lecciones en este pasaje para nosotros. Arrepentimiento es todo. El papá pudiera mantenerse enojado con la rudez de su hijo. No tenía excusa, su hijo estaba muy rudo con su papá. Pero se arrepintió. No solo de hacer la voluntad de su padre, pero de su forma de responder a su padre. En haciendo la voluntad de su padre, el hijo estaba admitiendo su error en su forma de responder a su padre y estaba en arrepentimiento. Yo experimenté personas cortándome en una conversación en una manera muy ruda. No me sentí feliz. Frustrado, enojado, decepcionado. Son algunas palabras que pueden describir este momento o sentimiento. Pero somos llamados a perdonar, ¿no? No recuerdo el pasaje donde dice, cuando estás enojado o ofendido de su hermano o hermana, mantenerse este rencor y hacer todo lo posible para que paguen por su ofensa. ¿Qué? ¿No es? ¿No hay escritura que dice eso? Entonces, ¿qué es la actitud de las escrituras? Debemos perdonar y olvidar la ofensa. En esta manera posible salvamos un hermano o una hermana de su camino, o al menos el momento y la armonía. La segunda lección es que la voluntad de Dios es que cada pecador tiene la oportunidad de conocer su voluntad por su vida. Recaudadores, prostitutas, mentirosos, asesinos, groseros, yo mismo. Nosotros tenemos la misma necesidad, que es conocer a Jesucristo como nuestro amigo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros, si estamos en Cristo, podemos invitar al otro a conocer a Jesús como su amigo. Podemos orar con otra persona. Podemos estudiar con otra persona. Podemos convivir con otra persona o personas con la intención de ser el testimonio del Señor. No debemos forzar nuestras ideas sobre otra gente, no. Pero estamos listos para demostrar el amor de nuestro Dios y dar una respuesta por el gozo que tenemos. No somos Juan el Bautista, yo sé. Y nuestras formas de convivir con otros no es igual, pero tenemos el deseo que la gente escuche el mensaje de Dios y responden al mensaje con una transformación en su vida. Por medio de la parábola, Jesús juzgó a los religiosos, que enseñó a la gente y mostró su superioridad sobre ellos, diciendo que en su momento de recibir un mensaje de Dios por medio de Juan, lo rechazó y perdió su oportunidad de responder. Bueno, no somos Jesús. No tenemos el derecho de juzgar y condenar a los demás. Nuestra responsabilidad es invitarles a conocer a Jesús y disfrutar de su amor y salvación. No controlamos la respuesta de a los demás. Simplemente presentamos el mensaje de Jesús en acción
y en vos. Ahora vamos a terminar y vamos a dar nuestra atención a la cena del Señor. Entonces, en esta transición yo quiero orar por nosotros. Padre Santo, gracias por este mensaje. Gracias por el testimonio de Juan el Bautista. Gracias por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, yo espero, aún probablemente estamos como los dos hijos. Yo oro, Padre, que podemos arrepentir de nuestras acciones muchas veces para mostrar respeto a que tú estás haciendo en nuestras vidas y en la vida de a los demás alrededor de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días. Hace una semana celebramos la Semana Santa y en la Semana Santa tuvimos el Viernes Santo y en este día es un día en el calendario, dice Viernes Santo, y todos la mayoría del mundo celebran o observen, por lo menos, no es celebración la muerte de Cristo, pero observen el muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de Viernes Santo, muchos se olvidan y no piensan más en este día, ni en su muerte, ni qué significa su muerte. Pero nosotros sí, cada semana en ICN, siempre estamos recordando su muerte cuando observamos la Cena del Señor. Y usamos las palabras de Pablo muchas veces, pero es algo para ayudarnos a recordar por qué tenemos la Cena del Señor cada semana. En 1 de Corintios capítulo 11, versículos 23 a 26, Pablo dice: pues yo les transmitió lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó el pan y dio gracias a Dios por este pan, y luego partió en trozos y repartió y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomamos el pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, nosotros. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la sangre de Jesucristo. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beben. Tomamos. Pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Y recordamos su muerte, pero para recordar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Pero no quedamos en el viernes. Recordamos su muerte el Viernes Santo. Pero el domingo de Semana Santa es una celebración, porque es su resurrección. Y no quedamos en domingo nunca, en viernes nunca. Quedamos en domingo para celebrar la vida que tenemos en Jesucristo. Recordamos, sí, su muerte por la cena del Señor, pero siempre recordamos que Cristo vive en nosotros. Gracias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Jesucristo, como entregó por nosotros
por el perdón de nuestros pecados. Y gracias, Padre, porque podemos celebrar su vida cada día de nuestra vida y podemos compartir con otros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, familia. Adiós. Adiós. Nos vemos en el WhatsApp.